Nos quedamos en México porque le quiero hablar del vapeo y de la polémica decisión del gobierno federal de prohibir estos productos por decreto, un anuncio que se hizo en el Día Mundial del Tabaco. Y si bien estos vapeadores son más dañinos que beneficiosos y sus efectos a largo plazo son aún desconocidos, y así nos los repitió el mismo lunes el propio doctor Elmer Huerta, la pregunta es: ¿acaso una prohibición entonces es una política efectiva de salud pública? Bueno, pues le agradezco a nuestro invitado que me acompañe esta tarde, Juan José Sirión Lee. Él es presidente de la organización México y el Mundo Vapeando. Gracias, Juan José, por acompañarme. Te voy a hacer una pregunta quizá incómoda. ¿Tú estás en contra de la salud, a favor del negocio del vapeo? ¿Por qué te inclinas como representante de esta organización? No, al contrario. Yo estoy a favor de la reducción de daño. La afirmación de que estos productos son más dañinos que los cigarros es una mentira, y esto lo podemos corroborar con los estudios que existen en el Departamento de Salud Pública del Reino Unido, que considera que estos dispositivos son cuando menos 95% menos dañinos que el cigarro convencional. Yo creo que esta es una alternativa idónea para que los fumadores utilicen una tecnología de menos daño que el cigarro convencional. Como representante de esta organización quisiéramos solamente entender, yo me refería a que es más dañino que positivo, que benéfico. No me refería a menos que otros productos, a eso me refería. Preguntarles a ustedes como organización exactamente qué es lo que están buscando. Dicho sea de paso, el propio subsecretario de Salud el lunes, cuando se hizo esta presentación de este decreto, decía que lo que acabas de señalar tú es falso, que no sirve como puente para quienes quieren dejar de fumar, sabiendo por supuesto que hay experiencias en Estados Unidos y otros países donde las autoridades lo avalan. Así es, y te repito lo mismo, esta es una tecnología de menos riesgo. En el Reino Unido, la salud pública lo ha incorporado a sus políticas de reducción de daño para el tabaquismo. El propio gobierno de Reino Unido lo recomienda a los fumadores en sustitución al cigarro convencional. Efectivamente, nuestras autoridades de salud dicen totalmente lo contrario. Cuando nos encontramos dos posturas que son diametralmente opuestas, como es el caso, pues sabemos que una de las dos está mal. Por un lado tenemos la del Reino Unido, donde hay estudios anuales que actualizan la información del uso de los vaporizadores y donde se afirma que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar utilizando estas tecnologías, lo que representa un beneficio a la salud pública. En México, sin que exista ningún estudio, se considera meramente por una cuestión ideológica que son más dañinos que los cigarros convencionales. Ahora, ¿cuántos vapeadores hay en México, negocios de vapeo hay en México hasta antes de este decreto? Y te lo pregunto porque en años pasados se dieron algunas marchas o expresiones y manifestaciones en varias ciudades del país, por cierto, con el pedido expreso al Congreso que hiciera algo, que regulara, y la pregunta es: ¿en qué quedó ese esfuerzo? Bueno, pues ese esfuerzo, como te podrás dar cuenta con el decreto presidencial, se hizo a un lado, y vale la pena destacar dos cosas. Nuestro país, como todos sabemos, es gobernado por una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mientras en el Legislativo hay aproximadamente 20 proyectos de ley con el objeto de regular estos dispositivos, y al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia, mediante una jurisprudencia, ha determinado que la prohibición de comercialización es inconstitucional, el Ejecutivo, con un golpe en la mesa, haciendo a un lado los esfuerzos legislativos y enfrentando la postura del Poder Judicial, emite este decreto que nosotros consideramos es a todas luces inconstitucional. ¿A cuánta gente afecta? ¿De cuántos vapeadores estiman ustedes ese universo aquí en México y negocios? Nosotros creemos que hay aproximadamente 1,5 millones de usuarios y posiblemente haya 600 tiendas especializadas en este tipo de dispositivos. Y por último, imagino que estarán apelando o estarán buscando las vías legales, judiciales, para pues echar por tierra este decreto.
Así es, tú comentabas que había unos decretos previos. Vale la pena destacar que nosotros hemos presentado juicios de amparo contra los decretos presidenciales anteriores y hemos obtenido sentencias favorables en que se ha determinado que estos decretos son inconstitucionales. Creemos que este decreto, nuevamente mediante juicios de amparo, será decretado como inconstitucional. Bueno, pues esta historia se sigue escribiendo entonces. Juan José Sirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, gracias por la oportunidad de esta conversación. Muchísimas gracias por el interés en el tema.